¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast Imperfecto Perfecto. Hoy tengo una invitada muy especial, Estefanía Romero. Ella es coach de bienestar emocional y sanación y también creadora de Yo Sagrada. Para mí de verdad que es muy especial tenerla en este programa. Yo sé, Estefanía, que es muy tarde para ti, estás saliendo de consultas y te doy la verdad las gracias por sacar este tiempito y estar aquí con nosotros. Sé que tienes mucho contenido de valor para compartir con nuestra audiencia, así que gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida. Gracias, Nati. Yo pues muy emocionada de compartir hoy contigo, de tener este espacio de conexión, de intimidad y pues también como de aportar todo este valor y toda esta energía en este espacio que sé que también es sagrado para ti. Así que nada, emocionada y súper agradecida de que me hayas invitado. No, a ti, muchas gracias. Estefi, cuéntanos un poquito sobre esta carrera que has emprendido para ayudar a las personas a trabajar sus emociones. ¿Esto es algo que tú visualizaste como desde niña, que siempre quisiste ejercer, o es algo que por situaciones de la vida se fue presentando y llegaste a hoy hasta el punto en que estás? Como, cuéntanos un poquito como de esa trayectoria. Definitivamente es mi misión de vida, sin embargo, no siempre estuvo presente de manera consciente, ¿no? Yo siempre fui esa amiga a la que todas sus amigas le pedían consejo, a las que llegaban con esas dolencias del corazón o esas dolencias de no sé qué hacer, qué decisión tomar. Y no sé, por cuestiones del universo y de la vida, yo siempre tenía como las palabras correctas o de alguna manera sentía que podía ayudarlas porque sentía como que veía puntos de vista que quizás ellas no podían ver. Para nada, yo imagínate, soy ingeniero en telecomunicaciones, hice un máster en marketing, estuve en el mundo corporativo durante casi 10 años, dedicada 100% a ese mundo. Y recuerdo que en una conversación con una amiga con la que hice el máster, ella estaba como en una situación emocional de pareja bastante difícil y siempre conversábamos y yo siempre como que le daba mi punto de vista de cómo yo percibía esa situación. Y ella siempre me decía, Steffi, tú tienes que ser coach, porque cuando yo hablo contigo es como que, wow, me vuela la cabeza. Y yo le decía, ay, no, nada que ver. Al contrario, yo estaba como muy en conflicto y estaba muy peleada con la palabra coach. Creo que también hubo como un desarrollo de esta palabra, pues que en algún punto siento que se creó mucha confusión al respecto, surgieron como estos influencers que se autodenominaban coach, como que sin ninguna preparación por detrás, sin ningún estudio que, pues, por supuesto, como que validara sus métodos. Y desde ahí era, o sea, para mí era como impensable ni siquiera estudiar esto o formarme como esto, hasta que la vida se encargó de ponerme en el lugar en el que me corresponde, básicamente. Yo obviamente empecé un proceso de desarrollo personal a raíz de situaciones personales, cosas que me pasaron en mi vida, y de ahí me di cuenta que tenía mucho que compartir, no solo a través de las herramientas o de las distintas formaciones que llevo, sino desde mi propia historia personal. Creo que ha sido un antes y un después en el momento en el que me permití compartir mi historia personal y cómo otras personas han podido conectar con ella y pues desde ese lugar sentirse también acompañadas, que no están solas, de que no son las únicas en el mundo quizás transitando, viviendo lo mismo. Y para mí eso ha sido como lo más bonito o la parte como más expansiva y maravillosa de lo que ha significado para mí convertirme en una coach de bienestar emocional y espiritualidad. Sí, Estefi, es que yo que te conozco ya hace algunos años, digamos que a nivel personal, tu historia para mí, digamos que me deja un poquito en shock porque vemos mucho en esta vida de las redes sociales que todo el mundo tiene vidas perfectas, ¿no? Tú ves en las redes, todo el mundo, heridas emocionales no existen, todos vivimos felices, tenemos la plata para gastar, eh, la pareja perfecta, los hijos perfectos, etcétera. Y en mi mente, cuando yo te conocí, yo te veía muy así. Yo veía esta Estefanía
una niña perfecta que tenía su carrera, estaba al top de su carrera, hermosa también, con una personalidad así despampanante. Y es como ese tipo de mujer aspiracional que tú dices como que, oye, qué rico ser Estefanía, ¿no? O sea, mira el mujerón, mira el cerebro, mira el carisma. Y no fue sino hasta unos años después que por situaciones de la vida yo llego a tu podcast, no sé, no sé cómo llegué, pero llegué a un episodio y dije, ay, yo voy a apoyar a Estefi en este proyecto, hace rato no escucho de ella, vamos a ver en qué anda. Y escuché el primer episodio de tu podcast, que bueno, a los que nos están viendo, nos están escuchando, los invitamos a que también vayan y revisen los episodios de Yo Sagrada. Eh, y yo escuché ese primer episodio y yo la verdad es que quedé totalmente en shock porque decía, ¿qué pasó con esa Steffi que yo conozco? Porque Steffi nos relata una historia de un proceso donde hay muchas heridas, en donde hay muchos vacíos y como dices tú, vas en esa búsqueda, en esa transformación a llegar a cómo estás hoy eh, y ayudar ahora a otras personas. Pero eso nunca era nada que estaba, a mi parecer, eh, de lo que yo conocía. Y creo que así también puede ser como lo que le pasa a muchas personas, y cada vez encuentro más personas a las que he idealizado por mucho tiempo, pero luego empiezas a ver que tienen muchos vacíos y, y esa historia tuya pues me parece genial porque no solamente te has trabajado a ti, sino que encontraste un camino y ahora estás ahí para ayudar a muchas otras personas que necesitamos como curar esas heridas o que, bueno, ya tú nos hablarás un poquito más de los casos que se presentan, ¿no? Pero ¿qué te animó, qué te impulsó a abrirte a contar tu historia? Porque bueno, ahora todo el mundo conoce tu historia y cuáles fueron como algunas de las herramientas que tuviste para hacer como esa transición y poderte encontrar en el lugar que te encuentras ahora. Sí, bueno, antes de contestar tu pregunta, esto que comentas es súper importante porque mira, todos los seres humanos tenemos vacíos y tenemos heridas, ya sea en mayor o en menor medida, ¿sí? Eh, y no es que, y esto es súper importante como aclararlo, no es que somos una sociedad herida y una sociedad traumatizada. No, no se trata de caer como en la etiqueta o en la sobrevictimización de cómo lo hicieron nuestros padres o las circunstancias o el ámbito sociocultural, ¿no? Sino que realmente hay una parte que es fundamental entender que va mucho más allá de nuestra mente y es que y esto es un concepto muy aislado de lo que tiene que ver con religión. Yo no pertenezco a ningún tipo de religión, sin embargo me considero una mujer profundamente espiritual y una mujer de profunda fe. Y para mí es como muy certero y he logrado ver evidencia, no solo en mi vida, sino en la vida de mis consultantes, y es que nosotras somos un espíritu encarnado, ¿sí? Tenemos un espíritu habitando este cuerpo humano. Y cuando venimos con esta decisión de vivir la vida humana, de experimentar la vida humana, pues todos venimos a trascender cosas, a aprender cosas, a conquistar esas medallitas, como yo les digo a mis chicas. Tú viniste a conquistar medallas, a construir un universo donde tú eres como este sol, ¿verdad? En medio de esta galaxia y alrededor de ti todos esos desafíos, esos retos, todo lo que tú viniste a aprender, desde preescolar, o sea, cuando tú superaste esa prueba donde aprendiste a utilizar la plastilina, eso significa una estrella en nuestra vida, ¿sí? Entonces, como que no es que todos estemos heridos y que todos estemos traumados, pero sí todos nuestros espíritus eligieron venir a la Tierra a aprender y a asumir cosas. No para evolucionar, no para iluminarte, no para ser más elevado ni para estar más arriba que nadie, simplemente porque tu espíritu requiere esos aprendizajes para trascender esta experiencia, porque así lo elegimos, ¿sí? Y como le digo también a mis chicas, el día en que nos vayamos de este plano, pues te sentarás
cara a cara con Dios y te rendirá cuentas, ¿no? De por qué, y tu propio ser superior dirá, ok, mira, bueno, es que yo elegí que tuvieras un papá de esta forma o una mamá de esta forma, porque yo necesitaba transitar ciertas cosas, ¿no? Que esto tampoco invalida pues que obviamente haya situaciones bastante difíciles, que haya mucho dolor, que haya situaciones realmente desgarradoras, ¿no? Y que obviamente no podemos como que hablar desde un lugar de privilegio y hablar desde un lugar como netamente donde la certeza y esta es la única verdad. No, todos tenemos realidades distintas, todos tenemos privilegios distintos y tenemos posibilidades distintas. Entonces hay que tener un equilibrio, ¿no? Entre lo que realmente está sucediendo allá afuera, entre lo que yo soy capaz de reconocer que es mi responsabilidad sobre lo que no puedo tener control. Y desde allí, pues obviamente también hay un montón, o sea, esto es un abanico de posibilidades, por lo que no podemos nunca ni generalizar, ni estandarizar, ni creernos que hablamos con la verdad absoluta. Entonces, sí es verdad que todos venimos a aprender algo en mayor o en menor medida. Y pues para mí fue como, wow, o sea, esto que yo viví, esto que yo experimenté en mi infancia, en mi adolescencia, en mi vida adulta también, yo necesito compartirlo y necesito hablarlo, no desde un lugar de, ay, mírenme, pobrecita, viví todo esto, Sí, denme su víctima. apoyo. No, en un papel, exactamente, un papel de víctima, o sea, jamás, nunca lo he compartido desde ese lugar, al contrario. Siempre he dicho como, mira, yo viví todo esto, pero también aprendí todo esto y pude conquistar esta parte de mí. Y cuando yo hablo de conquistar o cuando hablo de liberar tus emociones, tus heridas emocionales, cuando hablo de recuperar tu poder y construir autoridad en tu vida, hablo de que estas heridas no es que dejen de existir en ti, simplemente dejan de tener poder sobre ti. Y cuando tú empiezas a tomar decisiones, a crear una realidad diferente, cuando tú empiezas a manifestar, ¿no? Que manifestar no es otra cosa que tomar decisiones que hacen que las cosas pasen, ¿sí? La gente cree que manifestar es por arte de magia y no, tiene que haber un cambio en la conciencia, un cambio en la forma en la que yo experimento, siento las cosas y además elijo las cosas. Entonces, cuando yo hablo de esto, cuando hablo de sanación y de todo esto, es desde un lugar de poder, desde un lugar donde cuando yo realmente me conozco, cuando yo realmente entiendo lo que está pasando dentro de mí, entonces yo puedo tomar decisiones diferentes. Cuando yo realmente me ocupo en no solo etiquetarme, ¿no? Y estar constantemente en esta investigación, investigando mi pasado, investigando mis heridas, poniéndome más nombres, dándome más diagnósticos, sino realmente empezar a tomar decisiones que hagan un cambio y desde ahí comparto mi historia, desde ahí asumí la valentía de, mira, yo tenía todas las de perder, yo tenía todas la vida para tomar malas decisiones, que en algún momento sí, obviamente fueron parte de mi vida, pero mira lo diferente que puede ser tu vida cuando eso dejas de rechazarlo, cuando lo integras y desde esa profunda compasión con tu historia, con lo que tu espíritu vino a vivir y con lo que tienes para dar en el mundo, puedes elegir distinto y puedes desde allí construir una vida diferente, relaciones diferentes, oportunidades diferentes y por supuesto experiencias diferentes. Ujú. Sí, gracias por eso. Y bueno, te adelantaste, digamos que a mi siguiente pregunta, que era el tema de las heridas emocionales, ¿no? Se habla mucho del tema de heridas emocionales, tienes mucho contenido de eso en tus redes sociales. ¿Cuáles son esas heridas? O sea, podemos nombrarlas del 1 al 5, ¿cuántas son? Y cómo reconocemos cuando tenemos una herida, porque como tú bien dices, puedas que yo pueda tener heridas en este momento y ni siquiera lo reconozco, eh, porque, no sé, nunca me he hecho la pregunta o porque siento que de pronto no tengo algún cuadro, no sé, de depresión, ansiedad. Entonces, cuando no llegamos a esos extremos, eh, no sabemos que algo está mal, ¿no? Como cuando te duele mucho la cabeza y te tomas una pastilla y ya, y luego se vuelve recurrente. No, realmente hay una raíz. Entonces, ¿cuáles serían las heridas? Si nos puedes guiar un poquito y cómo sabemos nosotros si hay presentes para entonces poder empezar a trabajar en ellas.
Claro. Bueno, mira, esto es un tema muy amplio, ¿ok? Y hay que aclarar quizás incluso par de cosas. Es importante, y esto para mí es como re importante aclararlo, y es que hay condiciones, sí, a nivel psiquiátrico, a nivel cognitivo-conductual, hay condiciones a nivel incluso biológico-químico donde definitivamente hay una falla en la producción de químicos, de neurotransmisores. Hay un tema ya a nivel como neural, donde sí es necesario y se requiere algún tipo de medicamento, donde obviamente tiene que estar bajo control de algún psiquiatra, ¿verdad? Sin embargo, hay situaciones de vida y qué es lo que pasa. Hay situaciones que nosotros experimentamos incluso desde estar en el útero de mamá. Desde que tú estás en el útero de mamá, tú estás ya experimentando la vida, ¿sí? Esto es súper importante. Cuando yo estoy en el útero de mamá, todo lo que vive mi mamá, si mi mamá no quería tenerme, si fue un accidente, si mi mamá se sintió sola, si se sintió abandonada, si no se sintió respaldada por su familia, por su pareja, si le daba mucho miedo ser mamá. O sea, y aquí no es que estamos culpando a las mamás del mundo, sino que son cosas humanas, son cosas que cualquier ser humano puede Claro, experimentar, porque al final emociones de que cuentas todos son tenemos. emociones. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El feto ya desde ahí está experimentando la vida y está recibiendo todo eso. Y todo eso está generando impresiones en su cuerpo, en su ADN, en sus células, en su cerebro, ¿sí? Entonces, el niño apenas nace, ya el mismo nacimiento es un evento traumático. Tú estás como todo calentito, todo ahí con tu líquido y sintiendo todo, alimentándote, ¿verdad? Por tu mamá y de repente tienes esta necesidad, esta hambre y te ponen en un quirófano frío, te golpean las nalgas, es como que gritas, experimentas por primera vez el oxígeno, experimentas por primera vez la respiración. Entonces, ya el mismo nacimiento es una experiencia traumática, ¿no? Para todo ser humano. Entonces, a medida que tú vas creciendo y vas experimentando la vida, la educación, la cultura, las religiones, la escuela, tu entorno, tus amigos, tu familia, tú vas construyendo una identidad, vas construyendo una conciencia, ¿verdad? Y empiezas a tener como esta capacidad de discernimiento, esto es bueno, esto es malo, soy capaz, no soy capaz, soy bueno, no soy bueno, sirvo para esto, estos son como mis atributos, esto es lo que no tengo y empiezan como todo este mundo y este universo de compararme y sentir y enamorarme y la primera amiga y la primera relación sexual, ¿verdad? Son como muchas cosas. Entonces, todas estas situaciones o todas estas experiencias de alguna manera programan mi identidad, programan la autopercepción que tengo de mí misma, pero también la percepción que yo tengo del mundo. Entonces, yo tengo que utilizar la palabra heridas emocionales porque es la forma en la que mi audiencia y la gente me va a entender porque forma parte del lenguaje, ¿verdad? Sin embargo, a mí no me gusta mucho utilizar esta palabra porque, como dije en el principio, suena un poco como condenatoria, como que estás herida eternamente, estás traumada Ujú. eternamente. Y bueno, pero no es que haya una herida como tal y que tú estés mal o que tú estés rota. Lo que hay es una distorsión en la forma en la que yo me percibo a mí y la forma en la que yo Ujú. percibo a otros. Entonces, cuando yo tengo como estas experiencias que de alguna manera me condicionan, y condicionan la forma en la que yo tomo decisiones y la forma en la que yo elijo mis relaciones, por supuesto, yo estoy bajo una herida allí. Se hablan de las 5 heridas de la infancia y esto lo vas a poder encontrar por todo internet. Hay mucha información acerca de esto, donde se habla de la herida de abandono, la herida de rechazo, la herida de injusticia. Eh, están como la herida de traición, están como la herida de humillación, ¿verdad? Son como estas 5 heridas de la infancia, pero obviamente es importante hablar de ellas, para mí son fundamentales. Sin embargo, yo no me quedo allí, o sea, yo no me quedo como encasillada en que estas son las únicas 5 heridas, porque realmente somos un universo.
¿sí? Y está como todo lo que requiere mi niña interior, esa conciencia que se construyó desde que yo estaba en el feto hasta que yo era una adolescente, ¿verdad? Y ahí hay muchísimas cosas que pasaron más allá del abandono, de la humillación, del rechazo, ¿verdad? Es como hay una insuficiencia, hay un perfeccionismo, hay lealtades, ¿verdad? Como que tengo que cuidar a mi mamá, yo voy a quedar soltera porque voy a ser la que se va a encargar de cuidar a mis padres hasta la vejez. O sea, hay muchas circunstancias. El tema del, por ejemplo, la abundancia que yo aprendí acerca de los negocios a través de ver a las mujeres de mi familia, a los hombres de mi familia, que yo aprendí acerca de ser leal a las personas, acerca de la fidelidad, acerca de cómo yo me tengo que desarrollar en el mundo, acerca de cómo yo pongo límites, acerca de cómo yo digo mis deseos en voz alta, si yo tengo derecho o no tengo derecho. O sea, entonces es un universo, son muchas cosas. Entonces, si bien hay como estas 5 heridas principales, para mí hay mucho más y forma parte también de mi método y de mi trabajo como coach investigar más y entender más porque hay patrones generacionales, estas lealtades familiares, que viene también por proceso kármico, ¿verdad? Como que mi espíritu vino también a aprender ciertas cosas. Yo necesito entender cuáles fueron esas elecciones, por qué, cuáles fueron esas alianzas, esos pactos álmicos que de alguna manera yo preparé antes de venir a la tierra para llegar aquí y poder aprender de esas personas, ¿verdad? Desde el amor, desde el dolor, desde donde sea que hayamos elegido aprender uno del otro, es algo que también forma parte de. Por eso es que las heridas emocionales son estas programaciones que están dentro de mi ser, pero no solo se adjudican, por alguna manera decirlo, de conexiones neurales, ¿verdad? De que formen una conducta dentro de mí, que sí, pero no solo se queda allí, también hay una parte espiritual. Y aquí es donde la terapia tradicional no entra y no se involucra. Y esto no lo podemos ignorar porque no somos solo carne y hueso, no solo eres un cerebro, hay mucho más, hay energía, hay como toda esta parte energética, toda esta parte espiritual, está tu fe, tus creencias, ¿verdad? En eso a lo que le pides cuando tienes miedo, en eso en lo que tú crees que te va a salvar, ponle el nombre que tú quieras, pero creo que todos de alguna manera creemos en algo, ¿no? Entonces cree en lo que tú quieras, quieres creer en un árbol, pues tu árbol, chévere, pero esa fe forma parte también de nuestra historia. Entonces hay que entender estas heridas emocionales desde un lugar 360, desde un lugar donde somos un universo complejo y no donde solamente hay producción o desproducción de un químico. Algo que también es muy importante entender aquí es que no solo podemos ir como a la síntoma, al síntoma de lo que genera esto, ¿no? Que es obviamente como estar involucrada en estas relaciones tóxicas o relaciones narcisistas, o esta depresión que no se me quita, o esta ansiedad, o estoy procrastinando y me siento triste y me siento insuficiente y es como que tengo toda esta sintomatización en mi cuerpo y de alguna manera se refleja de esto, entonces voy ya y te doy una pastillita, porque una pastillita te pone tranquila 3 días, pero el origen, lo que hizo llevarte a tomarte esa pastillita, se tiene que transformar, se tiene que resolver, no solo a nivel cognitivo, que trabajamos a nivel cognitivo, hacemos el trabajo a nivel para transformar esa conducta, pero también a nivel espiritual, porque hay seres fallecidos, hay ancestros, hay guías que te están acompañando y te están guiando, y eso tiene que traerse también a conciencia y a entenderlo, ¿no? Entonces, como que es un universo y hay que verlo de manera como es. Ujú. Sí, sí, o sea, es bastante. Y obviamente me llamó mucho la atención la palabra que dijiste sobre perfeccionismo. O sea, este podcast se llama un podcast imperfecto, perfecto. Y como mencioné anteriormente, tú que has tenido como la experiencia de trabajar conmigo en algún momento, conoces un poquito de este tema del perfeccionismo y cómo de pronto esto a veces nos llevas a, bueno, una tarea está finalizada, está completa, está bien, pero para algunas personas que somos o nos consideramos perfeccionistas,
nunca es suficiente, nunca quedó bien, siempre puede haber un cambio, siempre puede mejorar. ¿Cómo detectas tú cuando, porque yo siempre lo vi como que soy perfeccionista y eso de que cuando vas a la entrevista y te dicen, es que, bueno, dinos una cualidad tuya y dinos algo como una debilidad. Ah, sí, mi debilidad es que soy muy perfeccionista. O sea, nunca dices nada malo. Pero yo empecé a darme cuenta del perfeccionismo como que, porque ya mucha gente me decía como que ya está bien, oye, ya quedó así, o hazlo porque de tanto pensarlo, no estás haciendo lo que quieres hacer, te estás deteniendo. Entonces como que fueron en los últimos 1 o 2 años que yo me di cuenta que de verdad el tema del perfeccionismo me estaba de pronto frenando en algunas cosas. No he ido, digamos, a trabajarlo con una coach como tú de pronto que me pueda guiar, pero ¿cómo sé cuando, bueno, es parte de tu personalidad, eres así, tu familia también son así, versus, yo creo que aquí tengo un problema y debería ir a tratar con una coach, como te preguntaba, ¿cómo nos damos cuenta que realmente sí tenemos que ir a buscar esa ayuda profesional para que nos ayude a sanar ciertas cositas, a mejorar en ciertas otras y cambiar esa perspectiva, como dices tú, de cómo enfrento mi realidad? Mira, en el momento en el que tú no puedas conseguir paz, tienes que ir a terapia. Te voy a explicar por qué. Cuando un aspecto de tu personalidad te quita la paz, te quita la tranquilidad, significa que tú no estás sabiendo aceptar esa parte de ti, negociar con esa parte de ti y además empoderarte de esa parte de ti, porque nuestras heridas, si bien vienen a enseñarnos muchas cosas y de alguna manera vienen a limitarnos en muchas cosas, aquí es donde yo tengo que entrar en el juego de entender esto, transformarlo para empoderarme de ello y utilizarlo a mi favor. Una herida se convierte en un potenciador cuando yo paso el proceso y cuando yo entiendo que de aquí yo puedo sacar oro y esto más bien al contrario va a ser gasolina para mí. Pero no puede ser una gasolina donde se sienta sacrificado, donde se sienta dolor, donde se sienta que eso me domina. En el momento en que la herida te domina, tú estás bajo el yugo de esa herida emocional y no hay, lo que yo siempre digo, autoridad. Yo soy la autoridad en mi vida cuando la herida emocional no tiene poder sobre mí. Entonces, el perfeccionismo está ligado con el sentirme insuficiente, con el querer ser aceptada y sobre todo validada por alguien, por mi entorno, por mi familia, ¿ok? Y también está muy ligada con la herida paterna, que ojo, no necesariamente tienes que tener como un problema con tu papá, ¿sí? Tú te puedes llevar de maravilla con tu papá, tú puedes querer muchísimo a tu papá a lo mejor fue un hombre que siempre estuvo en tu vida, que siempre estuvo presente. Sin embargo, hay cosas desde el inconsciente y desde lo espiritual que el cerebro del niño interpreta de papá. Entonces ahí, obviamente, eso es un melón gigante que hay que Claro, abrirlo claro, lo que decías desde el y inicio, desde el vientre, ¿no? La percepción que tienes desde claro, que eso es naces un es esto. melón, exacto, eso es un melón gigante que hay que, mira, picarlo y ver semilla por semilla. Pero básicamente la perfección, el querer ser perfeccionista, de que todo siempre se puede mejorar, de que puedo dar más, de que puedo lograrlo, para mí es maravilloso cuando lo utilizas desde un lugar consciente. Pero cuando yo construyo esta autoridad, cuando ya yo entendí mi relación con papá, cuando yo entendí lo valiosa que soy, cuando yo entendí mis dones y talentos, cuando yo construí una autoestima de oro e infalible, entonces yo puedo saber decir basta. Hasta aquí llegó mi perfeccionismo, hasta aquí tengo la humildad de rendirme y dejarme fluir, ¿sí? ¿Por qué? Porque también forma parte de mis límites, saber cuándo esta herida ya no puede tener poder sobre mí. Pero obviamente son muchas cosas, ¿verdad? Son como muchas cosas que hay que abarcar, pero
definitivamente el gatillo o el disparador que me puede a mí alertar de, oye, esto no es normal o aquí necesito que alguien me acompañe y me lleven un proceso terapéutico, es en el momento en el que esta necesidad ya no es incontrolable, es como que tiene el poder completo para mí. Si yo no sé decir no, si yo no sé parar, si yo procrastino porque nunca es perfecto, porque nunca es suficiente, necesitamos acompañamiento de un profesional. Eso es importante lo que dices, porque em, como, como mencionas, o sea, si no siento que es una carga, digamos que en ese momento válido, pero cuando siento que realmente es algo que me pesa, ahí es donde realmente tengo que ir a mirar que algo puede estar pasando. Bueno, Steffi, ya que mencionaste a los papás, eh, y estabas como dándonos toda este detalle de que desde que somos un feto podemos percibir sentimientos y demás. Si sentimos nosotros que tenemos alguna herida hacia nuestros padres, hacia nuestras mamás o simplemente las personas que nos cuidaron, porque muchas personas pues no han tenido la suerte de tener a a sus papás con ellos, eh, ¿cuál es ese camino a perdonar para poder comenzar a sanar estas heridas? Ok, mira, se habla mucho de perdonar. Yo en lo personal creo que no tenemos que perdonar nada a nadie. Okay. Y esto va a sonar bien complicado, pero te lo voy a explicar. Yo tengo como este concepto y trato de enseñar a mis alumnas desde este punto de vista donde, ¿sabes qué? El perdón creo que es algo que te victimiza mucho más, ¿no? Porque es como cuando tú dices, tengo que perdonar a Juanito, es como asumir que Juanito me hizo algo, ¿sí? Entonces, Juanito me hirió, Juanito me hizo esto, entonces yo paso a ser esta víctima de Juanito y además de que Juanito me hizo tal cosa, todavía tengo que hacer un esfuerzo de perdonarlo, o sea, es un trabajo inmenso, o sea, es una lucha increíble, o sea, no solo tengo que lidiar con todo lo que me hizo Juanito, sino que también tengo que lidiar con perdonarlo. Entonces, aunque sí, creo que es algo que no lo desecho al 100%, obviamente perdonar es parte de ser humanos, pero yo parto más desde el punto de vista donde es importante entender qué hay detrás de cada situación. Más allá de perdonar, soltar, olvidar, dejarlo en el pasado, yo cuando una situación que a mí me generó y me causó dolor, una situación que a mí me generó incomodidad, que me generó a mí una pérdida, que me generó una situación en la que yo genuinamente sufrí, yo no puedo dejarla en el pasado y seguir caminando en la vida esperando que esa situación no vuelva a pasar. Porque sin aprendizaje estamos destinados a repetir la historia. Entonces, más allá de perdonar a esta persona, yo tengo que entender qué fue lo que esa persona vino a enseñarme en la vida. ¿Por qué yo tuve que transitar esa situación? ¿Por qué mi espíritu, ojo con esto, por qué mi espíritu tuvo esta elección de vida? ¿Por qué mi espíritu eligió entrar en esta situación y recibir esta experiencia? Entonces creo que más allá del perdón, realmente donde debemos colocar nuestra energía y nuestro foco es en aprender qué fue lo que yo tenía que recibir de esta situación. ¿Para qué? Para yo construirme como mejor ser humano, para construir mi corazón, para reconstruir mis creencias, para reconstruir mi campo espiritual y desde allí tomar mejores decisiones, elegir diferente y por supuesto estar alerta, ¿verdad? Y ver en qué espacios de mi vida yo puedo tener una tendencia a recrear ese patrón o esa tendencia a tener este patrón, como revivirlo, ¿verdad? Y estar como en este bucle. Y aquí es cuando llegan las personas y dicen, no entiendo por qué entro a un trabajo
y otra vez el mismo jefe haciendo lo mismo y viviendo la misma situación, o en relaciones de pareja, ¿verdad? Es como que Como que todo el tiempo atraes. me encuentro este mismo tipo de hombre, exacto, pero esto lo digo yo todo el tiempo en mis redes sociales, no es que atraigas ese tipo de personas o ese tipo de situaciones, es que la eliges y la eliges desde tu programación mental y desde tu programación espiritual. Por eso es que tenemos que aprender a reprogramar todo lo que nos hace elegir eso que nos hace daño y que nos hiere en el presente. Aprendernos a reprogramar. Esa palabra me gusta. Steffi, al igual que el tema de las heridas emocionales, el tema de sanar mi niño interior, mi niño, mi niña interior, es algo también que se escucha ahora mucho, como tú dices, muchos coaches, muchos influencers hablando de esto. ¿Qué significa eso? Primero, ¿quién es el niño interior? Y cómo hacemos para llegar a saber si, y nuevamente, si tenemos algo que sanar y cómo de pronto estas heridas o el no conectar o no sanar con ese niño nos repercute en nuestra vida adulta y en las relaciones que tenemos con los demás. Sí, bueno, mira, la niña, se habla mucho de la niña interior y pocas personas saben explicarlo, ¿sí? La niña interior tiene dos caras. Una, que es la conciencia que se construye desde que estábamos en el feto de mamá hasta nuestros primeros años de adolescencia, ¿ok? Hasta los Okay. incluso 11, 12 años. Todo eso pertenece, todas esas historias pertenecen a nuestra infancia. Y eso se guarda en una parte de nuestro cerebro como las primeras impresiones del mundo crean esa conciencia que cohabita con nosotras y forma parte, o sea, literalmente es como una personalidad que está dentro de nosotras, ¿verdad? No es que tengamos múltiples personalidades ni estemos aquí como con la cabeza loca, sino que realmente es como una conciencia que está allí y que se marca de manera muy determinada en nuestra personalidad y en nuestra identidad. Hay cosas que traemos de la infancia como muy arraigadas, tipo, este sabor no me gusta, yo no me he visto de esta manera, X, Y cosa, ¿verdad? Porque todo eso, si mi tía me dijo, si mi mamá me dijo, eso se me quedó impregnado y tatuado en el alma. Pasa igual con la adolescencia, ¿ok? Con mi adolescente, incluso hasta los 22, 25 años, todo lo que yo estoy experimentando en esa etapa de mi vida se está registrando en mi interior y forma también esa conciencia del adolescente. Entonces, yo construyo la conciencia de la niña, construyo la conciencia del adolescente, yo construyo la conciencia de la adulta, ¿ok? Que la adulta tiene su lapso hasta los 50, 55 años, y después construyo la conciencia de la sabiduría, que es ya a partir de los 55 en adelante, ¿ok? Entonces, cada una de estas conciencias tienen reprogramaciones y tienen impresiones de la vida, basado en qué? En lo que yo viví y en lo que yo experimenté, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Aprender a identificar estas conciencias que co-crean la vida conmigo, porque hay decisiones que yo tomo desde mi niña, pero no desde mi adulta o desde mi adolescente. Entonces ahí es donde viene el proceso de entender estas conciencias que a su vez no solo están como programas en mi cerebro, sino que también actúan en el plano espiritual como entidades espirituales que tienen una personalidad y tienen una carga energética en mi vida. Entonces todo eso, por supuesto, en mi programa y mi acompañamiento de coaching vamos profundo a entender esas conciencias, pero sobre todo aprendemos con mi método a negociar con esas conciencias. ¿Para qué? Para yo ser siempre la autoridad, la adulta que tiene todas las capacidades y tiene todas las herramientas de cuidar y atender tanto a esa niña como a esa adolescente. Steffi, algo que dijiste que me causa curiosidad es, ¿nos podrías dar un ejemplo de cuando dices, tomamos una decisión en base a nuestra niña en vez de nuestra adulta? ¿Cuál sería como un ejemplo de una decisión que tomemos así? No cambiar, no sanar, no Okay. pedir ayuda,
Esa es tu niña que cree que, a ver, hay algo muy divertido y esto lo comento siempre, y es que la gente cree que la niña interior es una niña súper bonita en la pradera, con florecitas y la bicicleta llena de margaritas y entonces todo es como, me da mucha risa porque hay muchos ejercicios en plan, abraza a tu niña interior, llévala a comer un helado, llévala al parque. Y algo muy importante para mí es que la niña interior no se sana escribiendo una carta, no se sana con una meditación, no se sana haciendo reiki o leyéndote las cartas. La niña interior y la adolescente interior se sanan tomando decisiones alineadas a tu verdad, así como cualquier herida emocional se transforman y se sanan desde mi poder de decisión, desde mi poder de tomar acción. Entonces, cuando yo identifico que hay situaciones, patrones en mi vida, hay bucles de dependencia emocional, de relaciones tóxicas, de situaciones que me hacen sentir mal y yo no puedo, no entiendo qué pasa. Y yo es como que, bueno, yo lidio con esto y no pasa nada y no busco ayuda y no lo hablo y no lo converso y es como que, bueno, me quedo aquí, me conformo con esto. Obviamente hay algo que está pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas situaciones de caos, estas situaciones de me metí en un problemón por estar eh, aburrida, básicamente. Eso es la adolescente. La adolescente le encanta el caos, le encanta el querer ser aceptada, el poder estar involucrada o pertenecer a un grupo, a un espacio, ¿no? Sentirse como parte de una comunidad. Entonces muchas veces caemos en situaciones conflictivas, por ejemplo, con compañeros de trabajo, con la comunidad de vecinos, cosas así, porque está el adolescente allí queriendo pertenecer. Entonces, es como te dije, el tema es muy amplio, es un universo. La niña interior tiene mucho poder sobre nosotros, así como el adolescente, por eso es súper importante observar, darnos ese espacio de, ok, ¿qué hay aquí que yo no me he permitido ver antes? ¿Qué hay aquí donde yo puedo transformar estos aspectos de mí? Que obviamente eso también se deriva no solo en mis relaciones, sino también en mis hábitos, en la forma en la que yo me trato a mí misma, en la forma en la en que cuido mi salud, la forma en la que desarrollo mis proyectos, mis metas, cumplo mis sueños, ¿verdad? Es como todo lo co-crean esas tres conciencias y cuando pasemos los 55 años, los 57 años, pues también nos toca involucrar y aprender a trabajar y a negociar esa conciencia de la sabia De que la va a llegar sabia. a nuestra vida, pues también para enseñar muchas cosas más, porque Ujú. siempre estamos evolucionando y cambiando, ¿no? Estefi, yo sé que tu foco es más hacia ayudar hacia el bienestar, sobre todo de grupo de mujeres. En los hombres también se presenta esto de que los hombres tienen que conectar o tratar de sanar a a su niño interior, porque siento que al final nosotros como mujeres podemos llegar a un momento en donde, bueno, tal vez nos sentimos asfixiadas y decimos, bueno, quiero ir a terapia, quiero ir a ver qué me está pasando, pero para los hombres eso es un poco más intimidante. Sin embargo, hay muchos hombres que ya yo escucho van a terapia y quieren trabajar ciertas cosas. ¿Qué tanto es como el tema con los hombres, igual que las mujeres, o es una cosa más de nosotras por cómo estamos genéticamente construidas y espiritualmente también, ¿no? Con nuestras creencias espirituales? ¿Cómo ves ahí el tema de los géneros? No, el hombre es exactamente igual que la mujer. Exacto, pasa por los mismos miedos, por las mismas angustias, mantienen las mismas heridas emocionales, espiritualmente exactamente lo mismo. O sea, no hay nada que diferencie las mujeres a los hombres en el aspecto de la sanación emocional y en el aspecto de la sanación espiritual. Ahora bien, ¿qué pasa? A lo largo de la vida, desde que se construyeron las primeras civilizaciones y cómo ha evolucionado el mundo, ¿verdad? Pasamos como por esa revolución industrial, guerras, violencia, ahora el desarrollo tecnológico, ahora estamos y que inteligencia artificial, o sea, imagínate el nivel de crecimiento y de expansión que ha tenido esta aceleración, ¿verdad? De la humanidad, donde
el papel del hombre ha sido muy distorsionado porque la masculinidad, la energía masculina es en su ámbito regulado o armonizado, la energía masculina es la energía de la acción, del proteger, del cuidar, del ir por lo que quieres, de cumplir esos deseos, de materializar, ¿ok? Pero ¿qué pasa? La energía masculina se ha distorsionado mucho a lo largo de nuestra historia humana, entonces se ha llenado como de muchos prejuicios a los hombres con respecto a pedir ayuda, hablar de tus emociones, mostrarte vulnerable, llorar, es como que entre comillas, ¿no? Ay, eso no es de hombre, o sea, llorar no es de hombre, hablar de tus emociones no es de hombre, es como que te desmasculiniza, ¿no? Entonces, obviamente hay una barrera más bien de juicio a nivel social, por lo que quizás los hombres les cuesta mucho más ir a terapia o pedir ayuda. Sin embargo, como tú bien dices, creo que de la pandemia para acá ha habido también un cambio de conciencia a nivel global increíble. Ha habido como mucha más información y los hombres ahora, que gracias al universo, están mucho más abiertos a hablar de estos temas. Y si bien, por ejemplo, mi público o yo me dirijo a un público femenino, ha sido muy curioso que amigos de la universidad que amo y adoro tienen este espacio de confianza donde me escriben y me preguntan y tienen como este momento de vulnerabilidad conmigo y me dicen como que, wow, quiero preguntarte si esto es normal, qué herramienta me aconsejas, cómo salgo de esta situación. Y para mí ha sido como maravilloso poder acompañarlos a ellos, lo he hecho como muy de manera como en Amiga, confianza con ellos. confidente. Eh, sí, exacto, más que obviamente brindándole recursos terapéuticos. Y muchos hombres también me comentan en los posteos, en las redes sociales, acerca de que ellos también lo vivieron, quizás con una mujer, que vivieron ese tipo de narcisismo o esa relación tóxica, o que fueron víctimas de una mamá o de un papá con estos rasgos o con estas circunstancias, ¿no? Entonces es como que, wow, los hombres cruzan los mismos desafíos y los mismos retos a nivel emocional que nosotras, pero obviamente hay un tema social que quizás puede ser como esta primera barrera que les impida a ellos ir a una terapia, no solo conmigo, con un psicólogo, con una terapeuta holística, con lo que sea que decidan empezar a crear este proceso y a desarrollar su espiritualidad y sus emociones, pues forma parte de esta conciencia social que de alguna manera ha restringido esa vulnerabilidad en los hombres. Sí, mire que me recordaste a un podcast que es nuevo, se llama Los hombres también lloran. Es de un actor colombiano reconocido y he escuchado algunos de esos episodios. Siempre me gusta a mi audiencia compartirles, ya sea como otros podcasts o libros o algo de donde sale ese contenido, esa curiosidad que me lleva a mí a grabar mis episodios. Y también es muy interesante porque, nuevamente, mismo caso, pasa de que ves estas vidas perfectas, ves estos profesionales súper destacados y cuando se abren en el podcast te das cuenta de que, bueno, los hombres también lloran y también hay muchas cosas con las que tienen que cargar y que a veces pues no lo percibes, ¿no? Te imaginas que hay como tanto detrás. Estefi, digamos que detectamos que tenemos algo que sanar. Busco un coach como tú. Mi proceso de sanación pues obviamente va a ser diferente al de, o sea, por cada persona va a cambiar, pero digamos que suponiendo tengo algo que sanar que no es muy drástico, lo puedo hacer en una sesión de terapia un mes, es algo que lleva un año o es algo que una vez yo entré en terapia constantemente, ya como quien dice para toda la vida tengo que seguir tratando porque siempre voy a encontrar algo, siempre voy a encontrar nuevos miedos, siempre voy a encontrar como nuevos retos y tengo que estar constantemente reprogramándome como tú mencionabas. O es algo que de pronto si tú tienes una herida, te acompañaste de un profesional y puedes como cerrar capítulo y adelante, move on. Ok, mira, en una sesión
para mí una sesión no sirve para nada. O sea, verte una vez y no verte más nunca, no hicimos nada, realmente. Aunque en ese momento quizás te pueda brindar una herramienta o te pueda dar un espacio de claridad, quizás pueda haber un entendimiento, un cambio de perspectiva. Obviamente no lo voy a minimizar, claro que es importante tener ese espacio. Sin Que ya es embargo, un si buen paso, queremos ver, decidir ir a terapia ya es un first step, ¿no? claro, ir a terapia es increíble. Sin embargo, tienes que entender algo. En una sesión no vas a resolver tu vida. No lo vas a resolver porque te falta un abanico de herramientas y un abanico de formas de autoconocerte para que tú puedas entonces empezar a tomar decisiones, ¿ok? Ahora bien, una persona que esté más de... Yo tengo chicas que me llegan aquí que me dicen, tengo 5 años con mi psicóloga y me siento estancada. Si tú estuviste 6 meses con una persona y no cambió tu vida en absoluto, mi amor, cambia de terapeuta ya, urgente, ¿ok? Okay. Ahora bien, yo parto de la conciencia y del punto de vista donde obviamente no es que tú estás herida toda tu vida, pero sí la vida te va poniendo situaciones diferentes a medida que tú vas creciendo y a medida que tú vas envejeciendo. Es parte de ser humanos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú tienes que priorizar? Uno, conocerte, entenderte, ser compasiva contigo, pero sobre todo lo más importante, construir herramientas, tener una cajita de herramientas que te ayuden a enfrentar estas situaciones que te van a venir, hermano. O sea, te van a venir, quieras o no quieras, te van a venir a tus 40 años, a tus 60 años, a tus 80 años. Hay situaciones de la vida en las que te van a venir y aquí es donde tenemos que crear ese desarrollo personal para poder afrontar estas situaciones desde un lugar de conciencia, desde un lugar de certeza y desde un lugar de autoridad, donde no está mi niña y mi adolescente ahí saboteándome, sino que al contrario estoy yo siendo la adulta para ellas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en mi programa de coaching, es un programa que dura 6 meses, y mi intención total es que todas mis chicas que cruzan estos portales conmigo construyan autonomía. ¿Qué significa ser una persona que tiene esta soberanía en sí misma? Es que no dependas de mí, que no dependas de nadie, que no dependas de los planetas, que dependas de la forma en la que te conoces a ti y en la forma en la que tú puedes identificar y discernir cuáles son esas herramientas que a ti te ayudan en ciertos aspectos de tu vida y con estas emociones, para que tú en el futuro puedas obviamente tener las herramientas y saber, ok, esto es mi herida tal, esto es porque yo lo elegí así, esto es lo que yo quiero vivir, esto es lo que yo quiero experimentar. Una terapia efectiva no es imposible medirla en el tiempo. Para mí, en una se me queda corta. 5 años con la misma persona y que no hayan cambios en tu vida, de que tú no tengas relaciones sanas, que tú no estés manifestando, que tú no estés creando la vida de tus sueños, para mí no tiene sentido seguir con un terapeuta donde después de tus 5 años tú no tienes resultados tangibles. Y para mí lo más importante es eso, tomar acción, tomar decisiones, ver allá afuera resultados tangibles en mis relaciones, en la forma en la que yo estoy creando experiencias en mi vida, creando relaciones en mi vida, se tiene que sentir de manera tangible, se tiene que sentir un espacio y un entorno donde yo puedo estar tranquila, donde yo puedo estar en paz y donde yo puedo estar reconciliada con mi verdad en el aquí y en el ahora. Uh-huh. Estefi, bueno, ya creo que vamos a entrar a hablar un poquito de tu programa. Y supongo que ahí también vamos a mencionar algunas de las herramientas, bueno, algunas nada más que nos puedas mencionar que incluye. Pero antes de pasar ahí, se ve mucho el tema de el tapping, el journaling, la meditación, hipnosis, todas estas, podríamos llamarlo herramientas o son como parte de ejercicios de terapia. Todo funciona para lo mismo. Tú nos mencionaste hace poquito que realmente hacer todo eso no, pero en algunos casos sí.
¿Cómo sabemos si de pronto la persona que nos está guiando por el camino correcto cuando nos dicen, haz journaling, descarga tus sentimientos ahí, sirve o no sirve? Estas herramientas que tanto las vemos a todo momento en redes, ¿qué nos puedes decir de ellas? Todos son herramientas, todo, incluso el tarot. Todo es herramienta. Tu respiración, meditar, el journaling, el tapping, todos son herramientas, todo funciona, todo ayuda, pero aquí es donde está mi autonomía. ¿Qué necesito hoy? ¿Qué requiero hoy? ¿Para qué voy a utilizar X, Y o Z? ¿Qué tengo aquí como debajo del brazo, verdad? Para lidiar con esta situación que me está pasando hoy, con esto que me desperté y me estoy enfrentando el día de hoy. Entonces, todas ayudan en diferentes aspectos, a nivel cognitivo, al nivel espiritual, todas tienen como alcances también y limitaciones, pero todas en conjunto, obviamente, te llevan a lugares de conciencia y a lugares de transformación que son maravillosos, pero obviamente hay que tener, no es meterte de lleno en una herramienta por meterte y ya, como hay personas, ¿verdad? Que como que van no sé, van a una terapia holística todas las semanas, ¿verdad? Es como que, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el por qué y el para qué? ¿Qué es lo que hay detrás de ir todos los días a hacer algo? O sea, tiene que haber un por qué y un para qué. Y para mí es como súper importante que no solo tengas acceso a este abanico de herramientas, sino que tengas la capacidad de discernir cuándo sí y cuándo no. Cuando esta herramienta forma parte de mi transformación y al contrario, cuando estoy siendo víctima de la herramienta. Y esto es algo que también vemos dentro del espacio, dentro del programa, porque hay muchas herramientas que llegan más bien para victimizarnos. Entonces, ¿cómo yo Ajá. sé que una herramienta me está funcionando? Cuando una herramienta a mí me da libertad. Cuando yo soy la que tiene poder sobre ella para utilizarla para ayudarme. Yo no puedo, si yo estoy, por ejemplo, utilizando la meditación como herramienta de autoconocimiento, de regulación emocional, y el día en el que yo no medito, yo me salgo de mis cabales, yo estoy siendo víctima de la herramienta, ¿sí? Entonces yo tengo que tener esa capacidad de saber cuándo sí, cuándo no. Nada, nada puede tener poder sobre mí. Ni mis heridas, ni las herramientas que me ayudan a transformar mis heridas. O sea, hay que crear autonomía, hay que crear autoridad y hay que crear conciencia de nuestra vida y de lo que pasa en nuestro cerebro y en lo que pasa a nivel espiritual. Claro, y por eso es súper importante el acompañamiento de un profesional como tú, porque lo que te digo, o sea, en redes sociales ves que el tapping, que hace esto, que hace lo otro, pero si lo estás haciendo, o sea, tienes una herramienta que no sabes usar, que no tiene un propósito específico en base a tu caso, pues no va a hacer mucha diferencia. Listo, entonces entremos a hablar un poquito de Correcto. Yo Sagrada. En redes te encontramos como Yo Sagrada. Háblanos un poquito de por qué ese nombre, cuál es el origen y háblanos un poquito de tu programa para que la audiencia que esté interesada pueda contactarte. Y cómo comenzó este proyecto y qué encontramos con este programa. Sí, bueno, mira, me pueden encontrar en Instagram como yo rayita abajo sagrada. Yo Sagrada es un proyecto maravilloso, lleno de amor, lleno de intención. Nació de esta necesidad de compartir mi historia para que otras mujeres sepan que hay un testimonio viviente que superó el abuso en su infancia, que superó el abandono emocional de papá y mamá, que superó las adicciones, la dependencia emocional, relaciones narcisistas, no solo en sus parejas, sino también en amistades, en jefes, que hay una historia aquí que es algo real, es algo que una persona vivió y que además encontró las herramientas y la forma de trascender todo esto para convertirlo en oro. Y eso es justamente lo que yo comparto dentro de mi programa de coaching que se llama Portales de Libertad, que es un acompañamiento de transformación personal y espiritual, donde estamos juntas durante 6 meses
Y en esos 6 meses cruzamos lo que yo llamo estos portales, ¿no? Cada sesión para mí es un portal porque literalmente nos abre el mundo y nos abre la percepción a una nueva parte de nosotras. Entonces, dentro de este programa trabajamos todas nuestras relaciones, por supuesto, siempre empezando con nuestra relación con mamá, trabajamos nuestra herida materna, nuestra herida paterna, ¿verdad? Y lo que hago y lo que hacemos es que yo lo que hago es que en cada uno de estos portales o en cada una de estas sesiones, yo le entrego mi método personal y único construido por mí. Es un método que no vas a encontrar en ningún otro lugar porque lo hice yo y con el que ya tenemos bastantes casos de éxitos publicados en el website, que también lo pueden encontrar como yosagrada.com, y va a poder ver allí todos los vídeos de testimonios y de casos de éxito que hemos logrado con esta metodología, donde mujeres han podido lograr construir esta autoridad y esta libertad emocional, donde han podido aprender a poner límites, a cuidar de sus corazones, de sus mentes y también a cuidar de su espiritualidad para poder tener como todo este bienestar a nivel integral y obviamente quitarle poder a estas heridas emocionales y traumas que se presentaron y que ellas experimentaron en su infancia o en su adolescencia. Así que eso es Portales de Libertad, es un espacio maravilloso, es un espacio sagrado para mí, que me encanta compartir y bueno, donde también no solo tienen acceso a las sesiones conmigo uno a uno, de manera personalizada, por supuesto, sino que también tienen acceso a mi plataforma donde hay más de 148 lecciones entre masterclass, vídeos, audios, meditaciones, prácticas, PDFs descargables que por supuesto acompañan en su proceso para que ellas aprendan a trabajar con su intuición. Vas a aprender, de aquí salen como con todos estos dones súper despiertos, con esa intuición empoderadísima, porque obviamente una espiritualidad sin orden lo único que genera es caos. Entonces yo tengo que ordenar mis heridas, yo tengo que ordenar mi árbol genealógico, yo tengo que ordenar mis conciencias para cuando yo empiezo a tomar decisiones alineadas a mi verdad, entonces obviamente mi intuición se aclara, se afina y yo soy mucho más capaz de poder ver cosas, de percibir cosas, de entenderme desde un lugar diferente, ¿no? Entonces, para mí es como súper importante trabajar con medicinas, por ejemplo, como el cacao, que es una medicina sagrada y que nos apertura nuestro útero, nos apertura el corazón, donde nos muestra un montón de cosas que están en el inconsciente de nuestra cabeza. Entonces, para mí es muy poderoso, por ejemplo, trabajar con el cacao, trabajar con meditaciones, trabajar con el tapping. Tengo un curso donde le enseño a mis chicas el método de tapping paso a paso para que ellas puedan reprogramar sus creencias limitantes, para que puedan cambiar y transformar hábitos y heridas y traumas en sus vidas. Entonces, son herramientas, como dijimos antes, que funcionan muy bien, pero lo más importante es que tú puedas tener como esa capacidad de discernir y entender cuándo sí y cuándo no. Estefi, pues obviamente por tu profesionalismo sé que no nos puedes compartir historias de las personas que atiendes, pero ¿cuál crees tú o cuál nos puedes decir que es como un caso muy recurrente de que las personas llegan a ti eh, como, como por un tema específico? ¿Son relaciones tóxicas? ¿Son temas de sanación de relación con sus padres? ¿Tiene que ver con temas de estrés y trabajo? ¿Tiene que ver con hijos? Como, ¿qué es lo que más ves en el día a día? Mira, lo que más llega a mi consulta, por supuesto, son tendencias con relaciones de parejas narcisistas y tóxicas, ¿sí? Sin embargo, cuando tú tienes esta tendencia a haber vivido relaciones de parejas donde te hieren, te manipulan, te traicionan, te abandonan, juegan con tus emociones, juegan con ese sentimiento que tú generas hacia la otra persona, eso es un síntoma, ¿sí? Y esa es una consecuencia. Entrar a una relación narcisista, entrar a una relación tóxica, es la consecuencia de la herida materna, la herida paterna, la herida en el árbol genealógico, la herida de esa adolescente y de esa niña. Entonces, si bien
muchas de las chicas llegan con esta situación de no entiendo por qué estoy repitiendo patrones, no entiendo por qué esta persona está jugando conmigo o manipulándome de esta manera. Ok, vamos a echar una mirada de aquel lado, ¿no? Y el 99% siempre hay algo en distorsión en esa infancia o en esa mamá o papá, aun cuando te lleves súper bien con tu mamá y sientas que no tienes nada que recriminar. Si estás en una relación tóxica, hay algo allí que está en distorsión, que puede ser incluso a nivel espiritual y que por supuesto necesitamos revisar y poner orden, ¿ok? Entonces, si llegan muchas personas con esto, también hay muchísimos, pues también casos de abusos, ¿verdad? De violencia en la infancia, en la adolescencia, que son bastante sensibles y bastante importantes. Pero bueno, tengo la gratitud de poder acompañar a estas mujeres que de alguna manera pues también vivieron lo que yo viví y poder compartirles mi método desde donde yo pude liberar esa herida, no solo de mi cabeza, sino de mi cuerpo, de mi mente, de mi espiritualidad, de mi sexualidad, y poder compartirlo con ellas y también ser testigo de cómo ellas se empoderan de eso, es maravilloso. O sea, es algo que de verdad me llena el corazón, es lo que me mantiene aquí todos los días publicando y apostándole a este proyecto y dándolo todo de mí, porque cuando las escuchas en esos testimonios y cuando escuchas esos casos de éxito y puedes ver manifestado todo lo que ellas en algún punto desearon lograr y crear, es maravilloso. Algunas de las chicas, y esto lo pueden encontrar en el web y escuchan en sus vídeos, y que encontré el apartamento de mis sueños, ¿no? Y como de repente terminaste el proceso y ya lograste el apartamento, lograste el trabajo, conociste a esa persona especial. Hay una de ellas que incluso consiguió trabajo en otro país, o sea, fue increíble, o sea, el nivel de manifestación es Wow. poderosísimo. Otra de las chicas, literal, al año de culminar Portales, de nunca haber tenido una relación real, literal, porque siempre tenía como este espacio de personas no accesibles, no sé qué, o sea, conoció a un chico maravilloso y se casó, así, o sea, increíble, fue Wow. como que, wow, maravilloso, o sea, realmente, y más allá de casarse, es realmente una persona que la ama, que tiene como todos esos checklists de una relación honesta y una relación sana, ¿no? No, Sana. no, todas las relaciones de pareja, claro, todas las relaciones de pareja tienen desafíos y tienen obviamente eh, espacios de dificultad, y eso forma parte de las relaciones sanas también, pero no es lo mismo cuando tú pasas una dificultad con alguien que te respeta, te honra y te elige todos los días, que pasar un espacio de dificultad cuando obviamente estás en un espacio de víctima, de manipulación y bajo el yugo de alguien que pues te está haciendo daño, ¿no? Entonces es completamente diferente. Entonces sí he visto como muchas cosas que no me dejan de sorprender. Hay una chica de ellas que, esto es un testimonio que publiqué en el Instagram, que me decía, yo salí de aquí y tengo casa nueva, trabajo nuevo, amigos nuevos, y fue como que, oh Eso sí my es una God, o historia sea, de éxito. es una historia de éxito, pero maravillosa, que me encanta. Algunas de ellas incluso hasta se han convertido en coach, no de sanación emocional, pero sí de liderazgo, de otro tipo de Ujú. cosas, porque han también descubierto Empoderamiento. como que, ay, claro, han descubierto como estos dones dentro de ella que antes no eran capaces de verlo, y decía como que, ay, yo también soy capaz de acompañar en este tipo de cosas, en estos aspectos específicos. Entonces como que, wow, es como, de verdad, ver sus historias ha sido maravilloso y es lo que me da aire en el corazón para seguir apostando por este método, por este proyecto y por poder acompañarlas y guiarlas en este proceso. Sí, ahí ya iba a ir cerrando porque nuevamente te doy muchas gracias por dedicarnos aquí el tiempo y esa era mi siguiente pregunta, ¿qué es lo que más, o sea, yo me pongo en tu lugar y digo, todos los días estar escuchando historias, eso debe cargar muchísimo. eh, ¿Cómo lo manejas? Pero digamos que, o sea, imaginándome yo cómo lo manejas, pero realmente mi pregunta era eso, ¿qué es lo que más disfrutas de ser coach de bienestar emocional y espiritual?
y qué es lo que de pronto dices, bueno, esto no es tan chévere de mi trabajo, pero bueno, igual lo hago porque pues es ese camino que elegí. Claro. Bueno, mira, yo tengo una ética profesional, de verdad, es una de las cosas que más orgullosa estoy de mí misma y que me ha costado muchísimo reconocer y decir en voz alta, porque a veces uno cuando trae estas heridas de infancia creemos que decir nuestras virtudes en voz alta es ego o ya te creíste algo elevado o no sé qué, ¿no? Entonces, hoy soy muy orgullosa de poder decir que me he formado profundamente e incansablemente para ser la coach que soy y desde ese lugar poder tener este don o esta capacidad de escuchar historias todos los días que me rompen el corazón y aún así decidir elegir hacerlo todos los días, sin importar qué. No matter what. Es como todos los días me presento a mi negocio, todos los días me presento a mi proyecto con el corazón abierto a escuchar. Y creo que es parte de el deseo que prende en fuego mi corazón, es parte de lo que vine a hacer a la tierra, es parte de mi misión, es parte de lo que me prende el alma. Y por supuesto, obviamente, yo también tengo que tener una coach, un terapeuta que no tiene un terapeuta que lo ayude a lidiar con sus propios procesos personales. Pues es alguien que no predica lo que dice, ¿no? También tenemos que saber pedir ayuda y dejarnos acompañar por otros. Entonces yo pues también tengo mis herramientas, tengo mis propios procesos personales, estoy asistida y acompañada siempre por alguna coach, un terapeuta o algún maestro espiritual, así que son parte de mi día a día también y que me ayuda pues a seguir en misión y en propósito. De las cosas que más amo, por supuesto, es ver cuando una de mis chicas de Portales lo logra, así como que lo manda todo a la mierda y toma esas decisiones de fuego que les da miedo, que obvio les va a dar mucho miedo, pero aún así se llenan de coraje y van y lo hacen. Y es como que se priorizan, se ponen a ellas de primera y ven como ese impacto allá afuera, ¿no? Y bueno, creo que lo más difícil de mi trabajo, o realmente de lo que más me quejo, es de poder, es toda esta parte como de el emprendimiento digital, ¿no? Como no solo ser coach, sino que también tienes que ser la de marketing, la de finanzas, la community manager, la todera, como Eres la decimos empresa en Venezuela. completa. Eres la empresa completa, sí, creo que también forma parte de, creo que ser emprendedora, tener un emprendimiento es un desafío espiritual y que también, ojo con esto, te saca todas esas partes de ti que no has querido ver en terapia, ¿ok? Porque también te saca como todo esto, como que, mira, ok, yo esto como que estaba allí, pero no le había querido prestar como tanta atención. Emprender te pone a prueba toda esa parte de ti, toda esa emocionalidad, porque emprender trata justamente de eso, de salir al mundo, de mostrarte, de poner tu voz en alto, de ofrecer tu servicio y también aprender a lidiar con el rechazo, porque no le vas a gustar a todo el mundo. Mi método no le gusta a todo el mundo. También entiendo que no soy la coach para todo el mundo, porque no todas están preparadas para recibir esto. Hay personas que conectan más con otro tipo de terapias o con otro tipo de profesional y eso también está bien. Pero tienes que haber trabajado en tu capacidad de sentirte rechazada y eso también es bastante desafiante. Entonces, pues sí, creo que toda la parte como esta empresarial, de ser como empresaria y toda la parte de marketing y todo esto como que creo que es lo que más me cuesta o lo que más me reta, pero nada más el hecho de cuando ya entro en sesión con alguien es como que se me olvida todo eso y ya ahí estoy en mi lugar favorito, estoy en mi paraíso, así que eso es lo que me da motivación. Ay, qué chévere escuchar eso, porque siempre escucha uno el tema de que trabaja en lo que te gusta, ¿no? O estudia para que puedas trabajar el resto de tu día en lo que te gusta, y a veces no pasa, simplemente se escoge una carrera y bueno, si tuviste la suerte bien, gracias a Dios yo trabajo en lo que me gusta, pero el que no, pues también yo creo que le toca irse a terapia. Y qué bueno que hayan personas como tú que decidieron encontrar
o atender ese llamado de la vida para seguir esa misión que vinieron a hacer al mundo y poder ayudar a otras personas a arreglarnos un poquito la casa, como dices tú, ¿no? Arreglar los sentimientos, los pensamientos, todo, y trabajar hacia ese mejor ser, porque creo que al final del día todos queremos siempre ser una mejor versión de nosotros. Entonces, pues no sé, para terminar, dinos tú qué consejo le darías a esas personas que están en busca de su mejor ser o que quieren trabajar algo en ellas o que sienten que no tienen respuestas hacia lo que les está sucediendo. ¿Qué consejo le darías para ya cerrar esta sesión? Lo que a mí me hubiese gustado escuchar años atrás es: deja de tener miedo de invertir en tu corazón y en tu cerebro. Porque hay una parte donde la gente le tiene como mucho miedo a la parte económica, ¿no? Es como que, ¿para qué voy a ir a una terapia? ¿Para qué voy a ir para allá? Voy a gastar plata. Pero Para si eso me pagas el escucho un Netflix, o podcast. sea, el Netflix sí lo pagas. Claro, sí, Spotify entonces también. queda como, exacto. Si bien hay muchos recursos gratuitos, que es un primer paso increíble y por el cual yo también pasé por ahí, ¿no? Yo pasé por el descargar libros, PDFs de internet, escuchar podcasts, ver vídeos en YouTube, y obviamente es un gran primer paso y no lo desvalorizo ni los disminuyo. Sin embargo, llega un punto de inflexión en tu vida donde tú tienes que tener como esa humildad en el corazón de reconocer: ok, necesito ayuda. Y eso a mí me pasó, ¿ok? Yo empecé como a auto entender y como que a consumir contenido y contenido y contenido y a acumular información, y llegó un punto en el que, ok, ¿y ahora qué hago con esto? Ya yo entendí todo esto, pero ¿qué hago? Sigo repitiendo los mismos patrones, sigo siendo víctima de las mismas situaciones, sigo eligiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no había nadie que me estuviera guiando y acompañando y poniéndome perspectivas distintas a la que yo estaba. Porque obviamente cuando tú recibes una información, pero tú estás condicionada y programada, tú lo vas a ver como te dice la herida, tú no lo vas a ver Ujú. como lo tienes que ver. Como lo Punto y se tienes que ver, acabó. claro. Entonces, Lo estás viendo desde tu punto de exactamente. vista, Entonces, nada más. lo estás viendo desde tu punto de vista, correcto. Entonces, ¿qué me hubiera gustado a mí dar el paso antes de invertir y encontrar realmente ese terapeuta que a mí me transformó la vida y que me cambió la vida para siempre? Obviamente sé que todos los tiempos son perfectos y correctos para Dios y para nosotros, pero me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho antes: Estefanía, deja de tener miedo, invierte, paga ese psicólogo, paga ese terapeuta. Haz algo que realmente transforme y que te lleve a tomar decisiones distintas, porque hay que tener demasiada humildad, de verdad, para pedir ayuda y como que reconocer que no podemos solas. Por mucha información, por mucho libro que te leas, no podemos solas. Necesitamos un mentor. Así que para mí esa ha sido una de las enseñanzas más poderosas hasta el sol de hoy. Yo actualmente tengo 3 mentores: uno a Okay. nivel espiritual, a nivel de liderazgo, y otro pues a nivel ya como de temas de empresas y todo este tema, pero yo no camino sin un mentor al lado. O sea, todas mis metas, todos mis proyectos, todo lo que he querido sacar adelante ha sido de la mano de algún mentor, de algún coach, de algún líder con el que me he podido apoyar y tener ese espacio de que ya esta persona cruzó este camino. ¿Por qué me voy a poner a inventar yo a cruzar el camino sola cuando Ujú. esta persona ya lo cruzó y puedo replicar sus pasos y llegar mucho más rápido a la meta que quiero llegar? Y creo que eso es algo que me costó mucho tiempo entender, y después que lo entendí, wow, ha sido como el antes y el después en mi vida. Sí, de hecho, cuando tú ves entrevistas de las personas más exitosas, la mayoría dicen eso, tengo un coach en esto, tengo un coach en aquello, porque es exactamente lo que dices, ya hay personas que recorrieron el camino. ¿Por qué no cortar un poquito 100%. e irnos con esa sabiduría, ¿no? que ya tienen las otras personas para, para cuando tenemos que empezar nosotros no sea tan duro? Y lo otro que mencionabas es eso, como que, y de hecho es
así es como surgió este podcast, el tema de que a veces nos damos muy duro y las mujeres nos damos muy duro y nos damos látigo. Y no está mal, no está mal levantar la mano y pedir ayuda. Entonces, bueno, a todos los que nos escuchan, muchas gracias por quedarse hasta el final con nosotros. Estefanía Romero, para todos ustedes, la pueden encontrar en redes sociales como Yo Sagrada. Estefanía, otra vez, mil gracias por estar aquí. Te deseo muchos éxitos o más éxitos con tu proyecto. Sé que solo te esperan cosas buenas y, o sea, tú tienes tus métodos de manifestar, pero de mi lado te puedo desear simplemente lo mejor siempre. Te conozco como persona, como profesional, te admiro muchísimo y de verdad que muy agradecida con que has estado con nosotros aquí en un podcast imperfecto, perfecto. Gracias. Gracias, Minati, gracias por la invitación, de verdad me divertí muchísimo, me encantó compartir y bueno, que sea el primero de muchos podcasts juntas, me Claro que encantó sí, y espero claro que sí. volver. Bueno, que estés bien. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en un próximo episodio.